¿Listo? Yo creo que ya justo con los que estamos, sabemos 30 para iniciar. Después de 7 semanas que no sabíamos nada de nosotros, recuerden que por los festivos y las actividades de recuperación, pues no nos habíamos podido encontrar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un trabajo como de recuento de lo que hemos estado trabajando, de lo que tenemos, para que ustedes pues afiancemos esa parte que tenemos y dentro de 8 días hacemos una pequeña evaluación sobre este tema que vamos a trabajar hoy. ¿Les parece? Entonces tomamos apunte. ¿Qué tengo? ¿Qué he trabajado con la parte de los que tenemos los encuentros virtuales? Cuando nosotros tenemos los encuentros virtuales, ¿qué hago? Que los estudiantes que participan de los encuentros virtuales solamente van a mandar estas 5 preguntas, ¿ya? Porque pues hay algunos que no se conectan, hay otros que sí se conectan, que hay unas dificultades, uno entiende sobre eso. Entonces por eso vamos a estar muy pendientes hoy sobre lo que se va a explicar y sobre lo que vamos a trabajar. ¿Les parece? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, lo escuchan muy bien, no hay ningún problema. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre lo que fue el inicio del siglo XX. Cuando nosotros hablamos de ese siglo XX, pues ya se había descubierto el continente americano, tenemos la parte de Europa, Asia, África y la parte de Oceanía. Pero se había desarrollado con muy buen la parte del desarrollo comercial y el capitalismo tenía un avance bastante elevado y bastante grande. Eso hizo que en un momento determinado, pues a comienzos del siglo, se diera la Primera Guerra Mundial. ¿Quién me puede decir qué fue esa Primera Guerra Mundial? ¿Quién me dice? Sí, Melissa. Melissa está levantando la mano. Melissa, Ocalí. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Caucalí, Diana Valentina González. Profesor, Sí, una guerra bélica entre distintos países, de distintos lados, alianzas. una guerra bélica entre varios países. La palabra la podemos nosotros buscar. Cuando hablamos de guerra mundial, estamos diciendo que varios países intervinieron en ello, ¿cierto? Varios países intervinieron en ello. Entonces dice, la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamado Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que, ojo con la pantalla porque me tengo que borrarlo entonces, me tengo que sacarlo. ¿Qué empezó? Profesor, ¿Qué pasó? profe, que Diana Valentina González no puede escuchar. Bueno, entonces que mire, por favor, una confrontación bélica centrada empezó en 1900, el 28 de julio de 1914 y finalizó el 14 de noviembre de 1918. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto duró la guerra? ¿Quién me dice? 5 años. Del 14 al 18. ¿Cuántos años hay? 6. ¿Cuántos? 4 años. 4 años. 4 años. Ustedes se pueden, alguno de ustedes se puede imaginar, me puede decir, por ejemplo, el caso, una confrontación bélica de 4 años para la sociedad, ¿es buena o es mala? Mala, profe. Mala. ¿Por qué? Porque estaban destruyéndose entre los países. Se estaban destruyendo entre los países. Totalmente. Aquí lo vemos en esta primera imagen, ¿cierto? Vamos a encontrar que se van a dar esas confrontaciones.
aquí encontramos varias imágenes de ese elemento. Mire cómo quedaban los campos destruidos. Esta otra que tenemos a la Profesor. parte derecha, los cementerios. ¿Cómo estaban los cementerios? Destruidos. Llenos de personas que habían muerto en la guerra. Estaban los aviones, estaban miles de personas que estaban también desempleadas, y pues se había dado también un avance dentro de esa guerra, lo que era la famosa guerra en la parte de la guerra química, ¿cierto? Con el gas mostaza, y se comenzaron a construir una serie de trincheras. Entonces mire que la situación de una guerra es supremamente complicada. Pregunto, Melissa, hágame el favor y baja la mano o va a responder. Melissa, o el que va a responder, ¿será igual una guerra a la pandemia que estamos viviendo nosotros? ¿Son algo diferente? Profe, Sí, dígame, profe, dígame, escucho. ¿Es igual la guerra a la pandemia o son cosas diferentes? Pues, profesor, por una parte yo digo que es igual porque durante esa pandemia han habido muchos robos, muchas matanzas. Y también la gente que se muere por la misma pandemia. Pero cuando hablamos, ¿es lo mismo una guerra que una pandemia? No, Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo apago el micrófono? ya se lo apago. Gracias. ¿Es lo mismo una guerra que una pandemia? No, No, señor. no, no, profe. porque en la guerra hay una confrontación armada, ¿sí? Se van a encontrar uno o dos o tres grupos, los cuales se van a enfrentar, y a través de ello, pues van a ver los muertos que se van a encontrar dentro de eso. En una pandemia, la pandemia se ha debido a la parte de un virus, ¿sí? O sea, una enfermedad que es la que se transmite a través de diferentes elementos, como el que nosotros tenemos generalmente, el del COVID, ¿sí? Que es una cuestión se transmite a través de la parte del contacto de las diferentes personas, y que afecta la parte de del sistema inmunológico de cada uno de nosotros. En esa Primera Guerra Mundial se formaron dos bloques. Recuerden, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, y esas potencias centrales fueron principalmente Alemania, Austria-Hungría, Italia. Eso lo hemos visto nosotros allá en clase. Y que favorecían a que tuvieron una unión, y después se unieron a la parte de Hungría generalmente para ello. El otro bloque que se formó es de la Triple Entente, que va a ser Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. ¿Por qué se formaron esos grupos? Sería la pregunta. ¿Cuál sería la razón por la cual se formaron los grupos? Para ayudarse entre sí. Para ayudarse entre sí. ¿Y qué era lo que buscaban cuando se da esa ayuda entre sí? Cuando yo me uno a otra persona para que me ayude, ¿yo qué busco? Colaboración. Estoy buscando ¿qué? Una colaboración. Y esa colaboración estaba dentro de la parte económica. Recuerde que siempre hemos dicho que el factor esencial que determinó esa Primera Guerra Mundial va a ser la parte del sistema económico, la economía. ¿Y eso a qué llevó? Pues va a llevar a que la mayor parte de Europa se destruyó. Tuvo una destrucción total, porque tanto un bando como el otro se enfrentaron
y al enfrentarse pues destruían y mataban a toda una población. Ese aspecto es bastante aterrador y bastante difícil. Claro que nosotros en nuestro país pues se lo hemos vivido cuando también se han dado los ataques de la guerrilla generalmente hacia las poblaciones. Esa situación es muy difícil. Miremos las causas que va a llevar a esa Primera Guerra Mundial. Ojo, radicación del nacionalismo. ¿Qué significa el nacionalismo? ¿Quién me dijo que ya lo vimos nosotros en clase, por favor? ¿Qué es el nacionalismo? ¿El amor por qué? La patria. Por la patria, por la nación, ¿cierto? Entonces, en ese momento se dio una directriz, una filosofía que era el resaltar o exaltar a cada región, demostrar que era muy importante, que tenía, que sobresalía por encima de todos los demás países en general, y eso hizo que cada uno pensara que su estado era el mejor. El otro, desarrollo exponencial de la industria armamentista. Entonces, en ese periodo también se va a dar durante la Primera Guerra Mundial que surge una nueva industria. Esa nueva industria va a ser la de construir armas, ¿cierto? Y esas armas, pues era un negocio muy grande, pues que para ese conflicto bélico era para los que tenían el poder económico, era muy importante para ellos, ¿cierto? Pues les daba muchos dividendos y muchas ganancias generalmente. El segundo es la expansión de ese imperialismo en toda Europa, y el cuarto va a ser las tensiones geopolíticas. ¿En qué consiste una tensión geopolítica? Una tensión geopolítica consiste en que se van a dar conflictos entre las diferentes naciones, principalmente por las fronteras que se estaban formando en ese momento. Por ejemplo, entre Alemania y el Reino Franco, entre los anglosajones y los alemanes, entre Austria y los rusos. Es decir, cada uno pues mostraba ese dominio y ese control en general. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, de lo que recordamos de esa Primera Guerra Mundial? No, señor. Bueno, se van a dar una formación de unas alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de un país a otro. Es decir, ¿qué buscaban? Como yo era el más fuerte, mostrar que era el más fuerte, pero solo no lo podía hacer, entonces necesitaba la ayuda de otro. Haga de cuenta, por favor, usted se va para una cancha de fútbol o una cancha de baloncesto y solito no puede jugar. Sí, yo digo, sí, yo le disparo al arco o yo le tiro el balón a encestar solito, pero haciéndolo solo no estoy haciendo nada. Necesito otra persona para poder organizar un equipo y así de esa forma pues disfrutar el juego que voy a realizar. Estas alianzas, ¿cuáles fueron? La de Alemania con Bismarck, el cual pretendía unificar el reino germánico, Alemania, y contra Francia, porque recuerde que Francia también era otra potencia económica. La triple alianza formada inicialmente por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, pues vieron cómo con mucho recelo ese control que iba a tener de toda Europa. Y la triple entente que lo va a hacer entre Francia, Rusia y Gran Bretaña para salirle al paso lo que estaban pensando, lo de la triple alianza. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos nosotros que existe un elemento que va a ser el detonante de esa Primera Guerra Mundial, que ocurrió el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. Va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, de Hungría. A él lo asesinaron y lo tomaron como un elemento de polvorín para iniciarse la Primera Guerra Mundial. Fue perpetrado por un extremista, Gavrilo Princip, miembro de un grupo terrorista en Europa generalmente. Esas serían algunas de las consecuencias que nosotros podemos tomar de lo que es esa Primera Guerra Mundial generalmente. ¿Alguna pregunta hasta esa parte, jovencitos?
No, señor. No, profe. No hay ninguna pregunta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna aclaración sobre esa cuestión de la Primera Guerra Mundial que nosotros debemos de tener en cuenta generalmente para ello? Bueno, entonces vamos a compartir un video que tengo acá sobre la parte de esa Primera Guerra Mundial. Bueno, un momentico. Un momento, por favor. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Y la escuchan bien? Sí, profe. Bueno, entonces, un momento. fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. Entonces miremos ahí. Mire cómo está quedando ese panorama en el mapa de Europa. Entonces vimos nosotros que se formaron dos bloques bastante fuertes y que tenían como iniciativa pues defender sus intereses, y esos intereses eran totalmente económicos para someter a los demás países. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. Entonces mire, ahí se ven marcados los intereses de cada uno que tenía, ¿cierto? Solamente se buscaba un detonante para iniciar esa confrontación bélica, que en un principio tenía como finalidad que no iba a durar más de 2 o 3 meses. Ese era el cálculo que ellos tenían en general.
nunca que iba a pasar 4 años de confrontación bélica. Pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Entonces miremos, por eso se habla que durante la Primera Guerra Mundial se dio un desarrollo armamentista y todas esas grandes iniciativas que se tuvieron de tratar de crear que armas que se habían tenido solamente para el deporte o solamente para la distracción, aquí ya se convierten en grandes empresas que eran muy rentables por cada uno de los países. Alguno me estará preguntando, ¿a quién le vendían? El que producía armas le vendían tanto a la Triple Alianza como a la Triple Entente. Y era tanto. Tenían informantes. Mire, Alemania compró tantos tanques. Mire, Italia compró tantos tanques. Es decir, cada vez estaban tratando de darle más entusiasmo para que el uno comprara más y el otro comprara menos generalmente. ¿Qué podríamos decir entonces ahí? ¿Quién me puede decir? Esa guerra, ¿a quién beneficiaba entonces? ¿Quién me dice? Profe, a los vendedores de las armas. Claro. ¿Y quiénes eran los vencedores de las armas? Muy bien. ¿Quiénes eran esos vendedores de las armas? ¿Los grandes qué? Capitalistas. Los grandes industriales, los que tenían mucho dinero y que su anhelo que era, pues, tener más plata y tener más plata y tener más plata, sin importarle qué se tuviera que hacer o qué consecuencias tuviera. Entonces, mire que esa es una enseñanza que nos está dejando desde ahora, ¿cierto? Y estamos desde el siglo pasado, comienzo. La guerra es una empresa. Para la guerra existen muchos intereses. Hay personas que viven de la guerra y se lucran de la guerra. Por eso ellos no quieren que la guerra se acabe. Nosotros por eso vemos que en nuestro país, en Colombia, se trató de hacer una paz y se ha tratado de hacer una paz. Pero resulta que hay un grupo de personas que están muy interesadas que la guerra no se acabe. ¿Por qué? Porque para una guerra no solamente se venden uniformes, no solamente se tiene que dar alimentación, no solamente se tienen que vender la cuestión de las botas. Hay muchos más elementos que están detrás de esas empresas y esas empresas pues tienen mucha ganancia, más que todo que son dineros que no son legales, sino que son dineros que no son declarados en cada una de las naciones. Y nosotros vemos que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación generalmente. Gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul. Entonces, ¿qué será cuando hablamos de una guerra de trincheras? ¿Quién me dice qué es una guerra de trincheras? ¿Es el conflicto en que entra entre qué? ¿Qué es una guerra de trincheras, por favor? ¿Quién me dice?
Hernández. Hilary. ¿Qué es una guerra de trincheras? ¿Quién me dice? Mira, aquí se lo coloco de nuevo. Este tipo de guerra llega a su punto máximo. Los combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. ¿Cuál sería esa finalidad de esa guerra de trincheras? La guerra de trincheras tenía que hacer unas zanjas muy grandes, arriba botaban la tierra, hacían como una especie de loma y desde esa parte poder atacar a la otra persona. Esa era una iniciativa. La segunda iniciativa que tenía la guerra de trincheras es que los tanques tan pesados, pues cuando estaban las zanjas no podían pasar y quedaban estancados, quedaban ahí y podían ser atacados más fácilmente y destruidos, y que esos tanques eran muy destructivos a la parte de los ejércitos. Entonces era una forma de detenerlos honorablemente para ello. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Entonces recuerden, ¿cuál es la razón por la cual ingresa Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial? ¿El hundimiento de qué? ¿Quién me dice? ¿Del barco de qué? Lusitania. Recuerden. Lusitania. Lusitania. Porque en él mueren 128 estadounidenses. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia era que en esos barcos de tripulación pues también llevaban armas. No solamente iban alimentos, sino que también iban camuflados armas, y por eso ellos lo hundieron totalmente. Eso hizo que los Estados Unidos ingresaran a la guerra y se va a dar un desequilibrio al interior de ella en general. En 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces miremos, ¿qué consecuencias va a tener esa Primera Guerra Mundial? Entonces, tenemos que tener en cuenta que durante esa Primera Guerra Mundial, ¿qué se dio? Pues muchas personas murieron
al interior de ello. Segundo, el surgimiento de los Estados Unidos como una gran potencia militar y económica. Ahí es cuando se da por primera vez la aparición de los Estados Unidos como potencia económica. La tercera va a ser el gran desarrollo del armamentismo generalmente. Cuarto, tenemos como consecuencia va a ser el surgimiento del socialismo debido a la Revolución Rusa en 1917. Ahí ese aspecto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta generalmente. Estamos viendo ahí la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí la están viendo? ¿Estamos viendo la diapositiva? No, señor. Señor. Espérate un momentito. Entonces, vamos nosotros a encontrar que en la consecuencia de la Primera Guerra Mundial tenemos 7 millones de civiles murieron. 10 millones de soldados también fueron desaparecidos totalmente. Entonces hablamos de 17 millones de personas. ¿Mediante qué sistema se va a afirmar o va a darle final a la Primera Guerra Mundial? Pues va a ser a través del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, y ese Tratado de Versalles es el que va a la conformación de las Naciones Unidas, que era una organización encargada de que no se volvieran a presentar esos conflictos bélicos. Entonces tenemos, aquí se van a dar consecuencias económicas, consecuencias políticas, surgieron nuevos países, surgió Checoslovaquia, surgió Hungría, surgió Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia. Estas naciones surgieron. Y además surgieron tendencias ideológicas como fueron el fascismo y el nazismo generalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy, muchachos? Ustedes solamente, ojo, algunos ya trabajaron en la parte en su casa, algunos elementos, pero me van a responder solamente 2 preguntas y me las envían. Solamente los que tengo, los que participaron en la parte virtual. Eso ustedes lo van a entregar. 1. ¿Cuáles fueron? Tome apunte, por favor. Por favor, tomemos apunte para que podamos realizarlo. La primera que van a responder. Van a responder. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Listo? Causas de la Primera Guerra Mundial. La segunda. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Ojo. ¿Está claro hasta ahí? La primera, ¿cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Y la segunda, me hacen el favor, tenemos ahí, y es sobre cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y una tercera, que es una pregunta propositiva, es la siguiente. ¿Las guerras son buenas o malas para solucionar un conflicto? Ojo. Estas 3 son las únicas preguntas que ustedes me van a enviar ahora, por favor. Estas 3 preguntas. ¿Sí las están copiando?
¿Todos la Sí, están profe. viendo? ¿Sí la están viendo? Profe. Sí. Sí, profe, sí. ¿Les parece más práctico así? Sí, ¿Les parece profe. Sí, señor. Sí, Bueno, profe. ojo, Obvio. pero hay que hacerlo ahora. Ojo, ¿cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Entonces usted las enumera, que fueron las que vimos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Y la principal que necesito es la tercera. ¿Las guerras son buenas o malas para solucionar los conflictos? Si son buenas, por tal y tal cosa. Si son malas, por tal y tal cosa. Niños, ¿alguna pregunta? No, señor. No, señor. ¿Alguno profe. tiene alguna pregunta? No, señor. ¿Nada? Entonces, ¿nos podemos retirar ya? ¿Les gustaría o los espero? ¿Cómo así? Nos retiramos entonces para que cada uno responda y me manden la respuesta. Sí. Sí, señor. Bueno, que tengan un feliz día. Los quiero mucho. Muchas felicidades. Hasta luego. ¿Alguna Hasta luego, profe. Igualmente. Profe,